Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día. Estamos en un nuevo módulo, Teología del Culto. La materia es Teología del Culto, así que vamos a estar estas 8 clases, es un mes, 8 clases, martes y jueves vamos a estar estudiando, analizando a la luz de la Escritura, que nos enseña acerca de la adoración y la alabanza. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dan, Señor, ese tiempo de entender, de aprender, de inquirir, de estudiar, de escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estar delante de ti, de poder, Señor, abrir tu palabra, de entenderla, Señor, y que primero nosotros podamos ser bendecidos para luego también poder guiar, Señor, a tu pueblo, Padre. Te encomendamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir la pantalla. Me avisan si se ve, que no haya ningún problema. ¿Se puede ver? ¿Se ve? Sí, pastor. Sí, pastor. Ya, muy bien. Teología del culto es la materia. Teología del culto. La modalidad, hermanos, es virtual, martes y jueves. Siempre las recomendaciones para ustedes cuando estamos en modalidad virtual, estar la mayor cantidad de clases posible, dentro de las preguntas, de las consultas, de los comentarios, tener cámara abierta para que nos podamos ver, ya que no estamos presencial, por lo menos las caras, las voces, los gestos también que podamos tener al comentar y al preguntar. Y para los que no me conocen, yo soy del pastor Douglas Paredes, soy licenciado en Ciencia de la Educación, licenciado en Teología, pastor de aquí de la iglesia Dios es Amor en Santa Cruz, soy el director del seminario, docente del seminario y estoy dentro del distrito como secretario del distrito. Así que para los que no me conocen, también estoy casado, tengo 3 hijos y estoy ya hace más de 20 años en el ministerio, desde el 2004, ya 22 años que estamos en el ministerio y hace unos eh, 16 años más o menos dentro del pastorado también. Y hace 8 años aquí en la denominación de santidad del 2018 llegamos aquí a la denominación también. Así que eso para que me conozcan un poco. Y es un placer compartir con ustedes esta oportunidad, este tiempo de poder ir adquiriendo los aprendizajes, los conocimientos dentro de lo que es la materia, ya el módulo. Evaluación. Anótense bien la manera de evaluar, ya, anótense bien, escríbanlo si tienen ahí un cuadernito, que no nos olvidemos. Asistencia y participación tiene 30 puntos, ya, la asistencia y la participación tiene 30 puntos, son 8 clases, 8 clases, ya, de 8 a 10 de la noche, 9:30, estaremos si no tomamos break, ¿no? Si tomamos 10 menos cuarto ahí, pero mayormente es de 8, 9:30 a 10 menos cuarto la clase. Entonces la asistencia y la participación tienen 30%. Cuestionario tiene 20%. Los cuestionarios tienen un puntaje de 20%. Ya les he pasado el texto a algunos que me han pedido. Todo cuestionario, las preguntas salen del texto. Ya nada hay de otro lado, ni de ChatGPT, ni de Gemini, o sea, todo sale del texto. ¿Por qué? Porque el texto es un compendio de lo que se ha ido analizando, estudiando dentro de la teología del culto. ¿Ya? Entonces, todo sale de ahí. Los trabajos prácticos
tienen un puntaje de 20%. Voy a dar algunas preguntas de investigación en algunos puntos importantes dentro de cada unidad que se encuentra en este tema, en este módulo. Vale 20 puntos. Y el examen final tiene una nota de 30%. El examen final tiene una nota de 30%. Entonces, 30 más 20, 50, más 20, 70, más 30, hace una nota de 100 puntos. Esa es la manera de evaluar en este mes, en esta materia de teología del culto. Asistencia y participación 30, cuestionarios 20, trabajos prácticos 20, examen final 30. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? La evaluación del módulo. ¿Ya? ¿No hay ninguna duda? Nada de nada. Muy bien. Excelente. Hermanos, siempre les recomiendo, estamos en un espacio de seminario teológico. ¿Ya? Estamos en un espacio de seminario teológico. Nos estamos preparando para servir al Señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tengo que ser responsable eh, con mi asistencia, con mis trabajos, con mi examen, dentro de lo más riguroso posible, exigirme a mí mismo, ¿ya? Yo puedo ser pastor, puedo ser sus hermanos, nos podemos llevar bien, nos podemos caer bien, pero eso no quita de que estamos en un espacio académico, ¿ya? En un espacio académico. Eso quiere decir que yo les voy a exigir, yo les tengo que exigir, ¿ya? Entonces tengan eso muy en claro, porque a veces, porque somos cristianos, porque somos evangélicos, yo falto, el pastor me entiende, ¿no? Entonces hay que sacar esa idea un poco de nuestras cabezas cuando venimos a estudiar la palabra del Señor. ¿Todo? Muy bien. ¿Qué enseña la Biblia sobre adoración y alabanza? A ver, ¿qué se le viene a la mente cuando ustedes escuchan adoración? Voy anotando su participación. Tengo 5 estudiantes inscritos. A ver, ¿qué se le viene a la mente cuando escuchan la palabra adoración? Pastor, a mí personalmente cuando hablamos de adoración se me viene esa ocasión donde Jesús le dice a la mujer samaritana que ahora Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Ahí yo veo dos aspectos en donde Jesús refería que había de esas dos naciones, de los samaritanos y los judíos, unos adoraban sin conocimiento y los otros adoraban simplemente por rituales. Entonces, para mí sería un estilo de vida, pero no hacerlo por hacer, sino hacerlo, la adoración con un propósito, o sea, desde el corazón, siendo esto un estilo de vida, pastor. Ya, muy bien. Hermano Álvaro. No, Álvaro, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha adoración? Amén, pastor. Amén, hermana. Hermana Judith. Para mí, adoración es algo, ¿no? Que tengo que reconocer, ¿no? ¿Quién es Dios? Obedecer a Dios, ayudar a los demás, amar. Para mí eso sería, ¿no? Adoración, aparte de lo que nosotros eh, adoramos, cantamos en la iglesia, etcétera. Ya, bien. ¿Quién más está a ver? ¿Alguien más?
Hola, muy buenas noches. Para mí adoración es reconocer nuestra posición como seres humanos, reconocer a Dios como el Dios de dioses que es, creador de los cielos y de la tierra, su poder, su santidad, su soberanía y su grandeza, ¿no, pastor? Y reconocer que nosotros debemos rendirle esa adoración. Bueno, eso es lo que Ya. yo Bueno, puedo. Josué, ¿no? Bueno, Josué Hidalgo, ¿no? Ya. Muy bien. Perfecto. Bien. Cuando en la primera unidad de la materia se llama ¿qué enseña la Biblia sobre adoración y alabanza? Y el versículo clave es Juan 4:24, que dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ese va a ser nuestro versículo clave de esta primera unidad, ¿ya? Del capítulo 1. A ver, vamos entonces a la introducción de la adoración. Bien decían ustedes que cuando nosotros hablamos de adoración, no es un concepto estático, es una acción, ¿ya? La adoración es acción. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Cuando adoramos, se tiene que reflejar en nuestras acciones. No es algo estático, no es algo quieto, no es algo que está sin movimiento. Se tiene que ver, se tiene que mover, se tiene que dimensionar en las cosas que nosotros hacemos. La palabra de Dios dice que debe ser en espíritu y en verdad para que agrade a Dios. Si no es en espíritu y no es en verdad, no va a adorar a Dios o no le va a agradar a Dios. Eso tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas de una manera en la que lo hago por cumplir. Y cuando ya hago por cumplir las cosas, ya no es algo verdadero. Es algo hipócritamente que le estoy dando al Señor o es algo falso. Bueno, ya cumplí, ya me voy. A veces decimos, ¿no? Cuando están las juntas, cuando hacemos los cultos, las campañas, ya, terminó, por fin, me voy. O sea, tiene que ser una adoración que sea en espíritu y que sea en verdad. Cuando nosotros adoramos, esta alabanza es comunitaria y es participativa. Es en el espíritu. Implica participación. Es comunitaria y es participativa, ¿no? Es una cuestión en la que todos adoramos, todos. Entonces, la adoración es instrumento, es responsabilidad, es actitud y es la misión misma de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia está para adorar. La iglesia está para adorar. Y aquí la pregunta, cuando el Señor venga y nos llame, ¿ya no adoramos? ¿Qué dicen ustedes? Cuando el Señor venga y nos llame a su presencia, ¿ya no adoramos? ¿Se acaba la adoración? No, pastor, va a continuar. Exactamente. Continúa. Qué lindo, ¿eh? La adoración va a continuar allá en el cielo. Adoraremos día y noche, donde ya el Señor, hoy somos el templo, pero allá en la eternidad Él será el templo. Él estará ahí, nosotros seguiremos adorando. Entonces, la misión de la iglesia, hermano, su misión es adorar. Ahora, ¿lo estamos haciendo en verdad? ¿Lo estamos haciendo en espíritu? ¿Lo estamos haciendo por obligación? ¿Lo estamos haciendo porque me puso el pastor y para no decir no, lo hago o lo hago por cumplir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo adoramos? ¿Solamente en la iglesia una hora de culto nada más? ¿O 2 horas? ¿O tal vez de 9 a 12? Entonces, tenemos nosotros que
responder a esas cuestionantes, a esas preguntas, ¿no? Marca un día, marca un tiempo mi adoración. Entonces, cuando nosotros venimos a estudiar teología del culto, hubiera sido lindo que de los que cantan estuvieran en esta materia, los que tocan estuvieran en esta materia, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces entendemos de que vamos a adorar a Dios y adorar es dos canciones lentas. ¿Es la música adoración a Dios? ¿Son las canciones? ¿Es el instrumento? ¿Es la música lenta? ¿Es la música más movida? Entonces tenemos nosotros que entender a la luz de la palabra qué es lo que Dios nos dice en cuanto a adorar y alabar al Señor. El propósito de la alabanza y la adoración no es para complacer a la gente o seguir modas, es para exaltar y edificar la iglesia. Hermano, yo he escuchado gente decir, yo voy a esa iglesia porque cantan bonito. Yo vine a esta iglesia porque me atrajo la música. Y escuchar, hermano, decir, me voy de esta iglesia porque no hay ministerio de alabanza y adoración. Me voy de esta iglesia porque no hay quien toque. Mal, mal. Y a veces entendemos desde ese lado que alabanza y adoración se circunscribe a ese espacio solamente de tocar un instrumento. Entonces, estamos de una manera errada. La iglesia se está moviendo en dimensiones, en acciones que no son bíblicas, con esas cuestiones así. A muchas de las iglesias le tiramos una hora y media a la alabanza, a las canciones, a la música. Y a veces cuando me han invitado me dicen, pastor, 15 minutos de prédica. Mal. ¿Cómo puede ser 15 minutos a la palabra de Dios y una hora de instrumentos de música? Cuando lo más importante es, y se entiende que es la palabra del Señor, quien es la que nos alimenta, la que nos instruye, la que nos ayuda, la que nos da fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y me ha tocado esas cuestiones vivirla, ¿eh? Y me han dicho, 15 minutos, pastor, 10 minutos, lo más breve posible, ya se nos va el tiempo. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la alabanza y la adoración? Entonces, hermano, vamos a entrar a todo este tema de la teología del culto, a entender la naturaleza, las cualidades, el propósito, vamos a ver las dimensiones, vamos a ver qué es adorar, qué no es adorar, vamos a ver cómo se adoraba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vamos a ver cuáles son las cuestiones que hay que tomar en cuenta de un ministro de alabanza, del director de alabanza. Entonces, eso a manera de que podamos nosotros tener una comprensión amplia de lo que hacemos, hermanos, en la iglesia, ¿no? De lo que hacemos en la iglesia. Entonces, tenemos que preguntarnos cosas de lo que hacemos hoy en día en la iglesia. ¿Le agrada a Dios? ¿Le complace a Dios? Él puede decir, me complace lo que hace esta iglesia. O estamos entrando en la dinámica de bulla, de bulla, de bulla, de bulla, de movimiento y no de una verdadera adoración al Señor. La adoración en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento habla de la adoración, ¿ya? Nos habla acerca de, primero, el lugar. El lugar. La adoración en el Antiguo Testamento giraba alrededor de un sitio específico, ya sea altares, ¿no? Los altares que se iban construyendo. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí en la imagen, cuando Josué cruzó el Jordán, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron cuando Josué cruzó el Jordán? ¿Recuerdan?
¿Qué hizo Josué cuando cruzó el Jordán? ¿Nadie se acuerda? A ver, acuérdense. Pastor, presentó sacrificios en un altar al Señor. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? Buenas noches, pastor. A ver, a lo que me acuerdo, es, ha establecido un monumento para ¿Ya? cada tribu. Eso, ¿No? va por ahí la Piedras idea. en el fondo que eran Es, en las ríos. eso, ahí va la idea. Construyeron un altar donde cada líder de cada tribu agarró una piedra y con las 12 piedras construyeron un altar. Entonces, la adoración en el Antiguo Testamento gira alrededor de altares, del tabernáculo, alrededor del templo. Eso era la manera de adorar en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora, cuando se adoraba en el Antiguo Testamento, se lo hacía de manera individual y de manera comunitaria. De manera individual y de manera comunitaria. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta hoy en día. ¿Por qué? Porque, hermano, muchas veces las familias van a la iglesia y no van todos completos, ¿no? A veces solamente tenemos niños que van. En otros tenemos que va solo la mamá y el papá no va y los hijos no van. En otras tenemos la mamá y los hijos. Y en la mayoría de los casos el hombre no aparece. Ajá. Los varones no aparecen. Y en el Antiguo Testamento, la mayoría de los personajes bíblicos que encontramos eran los hombres que estaban a la cabeza y de una manera individual, ellos agarraban a toda la familia y iban a adorar al Señor. Era comunitario, comunitario. La adoración en el Antiguo Testamento solamente se limitaba a la adoración dentro del templo, ¿ya? Dentro del templo. La fiesta judía, 6 fiestas judías al año, los judíos tenían que visitar el templo para rendir adoración a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, la adoración estaba condicionada por elementos que evitan la originalidad y la sinceridad de los adoradores, ¿no? Muchas de estas cosas, por ejemplo, solamente se limitaba a personas. Por ejemplo, ¿quién era el que estaba encargado de liderar o de estar al frente de la adoración, del sacrificio? Era el sacerdote. Era el sacerdote. El sacerdote era la figura de mediador. Era el sacerdote quien era el que estaba encargado de mediar. ¿Qué le pasó al rey Saúl, por ejemplo? ¿Qué le pasó al rey Saúl por no esperar la figura del sacerdote? ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué le pasó a Saúl? Dios lo ha desechado, pastor. Exactamente. Muy bien, hermano Álvaro. Muy bien. Dios lo desechó porque ocupó un lugar que no era el suyo. Y aunque después se arrepintió y le dijo, no, Samuel, perdón, perdón, demasiado tarde. Cuando rompió las vestiduras de Samuel, Samuel le dijo, así ha sido roto el reino de tus manos, de tu familia. Era una sola persona, hermanos, en el Antiguo Testamento, sacerdote, el sacerdote, ¿ya? Y la expresión era individual y comunitario mediante ofrendas, sacrificios e instrumentos.
Así era la figura de la adoración en el Antiguo Testamento. El lugar, altares, tabernáculo, templo, una sola figura, el sacerdote, quien lideraba, quien estaba al frente, y la expresión de adoración era de carácter individual y de carácter comunitario. De carácter individual y de carácter comunitario. Siempre entonces el hombre a la cabeza y la familia también compartían la adoración y las ofrendas que se entregaban en el tiempo antiguo. ¿Cómo fue evolucionando esta adoración? De Adán a Jacob. De Adán a Jacob. La adoración mediante altares y sacrificios de animales como ofrenda por el pecado y la gratitud. Por ejemplo, Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel. ¿Qué trajeron Caín y Abel? ¿Qué trajeron Caín y Abel? ¿Qué presentaron? Trajeron ¿Recuerdan? sus ofrendas. Sí, trajeron sus ofrendas. Caín trajo lo que había labrado con sus manos y Abel trajo uno de sus corderos de su rebaño. Ya, muy bien. Trajeron sus ofrendas delante de Dios. Muy bien. Ahora miren, ¿cuál ofrenda le agradó a Dios? ¿La de Caín o la de Abel? ¿Y por qué? ¿Por qué? La de Abel, pastor, fue acepto. ¿Por qué? Porque también se menciona que sin no se puede, no hay remisión de pecados sin ¿no? Sin vertir sangre. Y eso, pastor, por mi parte diría. Ya. A ver, ¿quién más? Yo he leído que en Hebreos, por fe. Ya. Ahí tenemos la primera figura, ¿no? De Adán hasta Jacob. Sacrificios de animales mediante altar. Luego tenemos, por ejemplo, a Noé. Noé agradeció a Dios por medio de sacrificio después del diluvio, ¿no? Ofreció sacrificio después del diluvio. Entonces ahí tenemos parte de la adoración mediante los sacrificios de ahí. Tenemos a Abraham, hasta Moisés se mantuvo la misma práctica de adorar a Dios por medio de ofrendas y sacrificios. Abraham, cuando adoró a Dios, tomó en cuenta el respeto y los sacrificios al ofrecer al ser superior. Qué lindo lo de Abraham, ¿no? Qué lindo lo de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios le pidió a él su único hijo. Dámelo. Y Abraham caminó, fue, estuvo. Yo no me imagino a ese Abraham, por ejemplo, como padre, ¿no? Está caminando al monte, al lugar donde Dios le dijo que vaya, y el muchacho le pregunta, papá, papá, tenemos fuego, tenemos leña, tenemos todo, ¿y dónde está lo que se va a ofrecer? ¿Dónde está el animal? ¿Les han puesto a reflexionar ustedes en ese relato? En el relato de la adoración de Abraham en obediencia a Dios, el sacrificio de su hijo. Entonces, Abraham, cuando entendemos la adoración de Abraham, tenemos que tomar en cuenta que Abraham tenía un respeto grande por Dios, porque era un ser superior. Y si vamos mucho más atrás de la historia de Abraham, Abraham fue un hombre que venía de un lugar
donde era totalmente contrario a, al Dios uno, porque era un lugar donde habían muchos ídolos, porque él viene de Ur de los Caldeos, de allá bien, ¿no? De esos lugares de donde había mucha de esas situaciones de andar con dioses, de caminar con dioses, de cargar a sus dioses. Pero Abraham adoró a Dios y caminó con Dios y respetó a Dios de una manera en la que tenemos que reflexionar hoy en día en ese relato del sacrificio de Abraham en cuanto a su hijo. Entonces, luego tenemos el segunda evolución histórica de Moisés, ¿no? De Moisés, donde lo que viene aquí en esta parte es el tabernáculo. Entra, entra en acción el tabernáculo. ¿Y quién diseñó el tabernáculo? ¿Se acuerdan? ¿Quién diseñó el tabernáculo? Dios, pastor, Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo Exactamente, muy realizarlo. bien. Exactamente. Dios, ¿no? Dios. Entonces ya desde Adán a Jacob hay, va viniendo una evolución histórica dentro del Antiguo Testamento, ¿no? Donde eran los altares, sacrificios, ofrendas por el pecado, por la gratitud. En Moisés, en Moisés ya entra el tabernáculo que fue diseñado por Dios, un santuario móvil que fue Dios quien dio toda la idea para que se haga de esa manera. Ahora, el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era una cuestión donde demandaba del pueblo santidad. ¿Por qué? Porque Dios se iba a encontrar en ese lugar con con su pueblo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que dentro del tabernáculo hay cuestiones, por ejemplo, de que hay una mayor convicción. Dios estaba en ese lugar, en el tabernáculo, dentro de la adoración en el Antiguo Testamento. Dios estaba en ese lugar. Se lo sintió, se lo vio, sintió la presencia de Dios al adorarle, ¿no? Moisés expresó cuán terrible es este lugar, cuán terrible es este lugar. Entonces ahí vemos dentro de la vida de Moisés cómo iba evolucionando la cuestión de encontrarse y adorar a Dios. Reconoció ese lugar como la casa de Dios. En la adoración a Dios se integran dos elementos importantes, el voto y la promesa. El voto y la promesa, ¿no? Cuando adoramos a Dios, y en el Antiguo Testamento era muy común la promesa que se hacía, la promesa que se hacía, ¿no? Dentro de los que adoraban al Señor. Y, por ejemplo, Abraham prometió traer los diezmos de todo lo que Dios le bendiga. Esto implica una muestra de amor, de expresión a Dios. Entonces, hermanos, cuando vemos nosotros la evolución de la adoración en el Antiguo Testamento, tenemos que tomar en cuenta que las cuestiones de adoración ya se va forjando de una manera distinta. ¿Ya? Abraham, muchas veces nosotros y muchas iglesias, y hoy en día hay mucha teología en cuanto a los diezmos, por ejemplo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermanos, Abraham, Abraham, ¿es antes de la ley o después de la ley? Antes de la ley, ¿Qué? pastor. Antes de la ley.
¿Y por qué se pelea la gente con el diezmo? ¿Por qué la gente no diezma? ¿Mm? ¿Por qué la gente no diezma? Es más, hay gente que dice, el diezmo es para la ley, o en el tiempo de la ley. A ver, a ver, a ver. Hay que leer un poquito la Biblia. Abraham es antes de la ley. Abraham es antes que Moisés. Moisés fue quien vino con las tablas de la ley. ¿Qué es la cuestión entonces que tenemos que tomar en cuenta para no diezmar? Es el corazón. O sea, si yo tengo un corazón agradecido, yo voy a diezmar, me digan o no me digan en la iglesia, me obliguen o no me obliguen, me digan si voy a ser líder o no voy a ser líder. ¿Por qué? Porque es una expresión de adoración, es una expresión de gratitud, es una expresión de decir, Dios, yo confío en ti, confío en que tú me has bendecido, no es que me vas a bendecir, ¿eh? Me has bendecido. Entonces, muchas denominaciones hoy en día tienen y salen muchos videos en cuanto a que esto ya pasó y que no se debe dar y que no se debe traer. Por eso yo les digo a ustedes, hermanos, Abraham trajo antes de la ley. Y hoy en día yo conozco pastores que no diezman, pastores que se pelean con el diezmo, pastores que por una o X razón, a ver, hay que ser bíblicos, o, o no hemos leído o no hemos estudiado. Entonces ustedes están entendiendo ahora, y espero que comprendan, de que cuando nosotros estudiamos y vemos esta evolución histórica, tenemos que entender de que Abraham es antes de la ley. Y yo no puedo meter esa cuestión del diezmo dentro de la ley, porque Abraham fue antes de la ley. Entonces yo tengo que entender de que es mi expresión de gratitud y de adoración a Dios lo que yo le traigo. Mucha gente quiere engañar y decir, a ver, yo voy a diezmar 100 bolivianos para que el pastor no me ponga en disciplina, para que el pastor no me baje del púlpito, para que el pastor me tome en cuenta como líder de la iglesia. O sea, no le roban al pastor, no le engañan al pastor. ¿Mm? Entonces ahí la figura de Abraham, ¿no? La figura de Abraham. Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que la evolución va viniendo, también tomamos en cuenta de que Moisés ya viene, ¿no? Moisés viene y en el desierto, después de ser liberado todo el pueblo, compuesto por más de 1,500,000, Dios ordena a Moisés construir la casa, ¿no? La morada, la residencia de Dios. Haré un santuario y habitaré en medio de ellos, dijo el Señor. Entonces, luego nosotros venimos y vemos de que la columna de fuego acompañaba a Moisés en su travesía, en su caminata, en su conquista para guiar al pueblo de Dios. Pero estaba el tabernáculo dentro de la expresión de Dios diciendo, yo estoy con usted. Cuando Jacob siente la presencia del Señor, ¿no? Cuando Jacob siente la presencia del Señor, él exclama, por ejemplo, y dice, este es un lugar de Dios, esta es casa de Dios. Algunas traducciones dicen, wow, qué lugar más asombroso que es este. Entonces ahí podemos nosotros tomar en cuenta de que el Señor, ¿no? El Señor se ha ido revelando a través de la historia a cada uno de los hombres que han podido venir y ser ejemplo para cada uno de nosotros dentro del canon bíblico. Luego viene, después de los altares,
después del tabernáculo, viene el templo. ¿Ya? Viene el templo. ¿Por quién fue construido el templo? ¿Se acuerdan? Por el rey Salomón, pastor. Exactamente. Rey Salomón, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. ¿Ya? Pregunta de examen, pregunta de cuestionario. Primer templo, ¿no? ¿En qué tiempo fue construido? Aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo. Entonces, Salomón fue el que construyó, diseñó, entregó, es decir, lo santificó al templo. Una oración de rodillas con manos extendidas, corazón inclinado a los mandamientos del Señor. Ahora, ¿qué requisitos tenía dentro de la adoración en el primer templo? Número uno, la santificación. La santificación. Mire, la santificación. Cuando yo analizo, por ejemplo, la santificación en el Antiguo Testamento, hermano, tenemos que partir de algo muy importante. Santificación estaba ligado a limpieza de todo lo que en lo que el pueblo se movía. Eso quiere decir que la santificación estaba ligado a limpiar el lugar en el que yo estaba. Mi casa, mi cuarto, estaba ligado al espacio en el que yo ocupaba. Mi patio, el lugar en el que el pueblo estaba. No tenía que haber nada inmundo dentro de lo que era el pueblo de Dios. Ni de personas, ni de cosas, ni de cuestiones de salud. Miren, Levítico dice que cuando una persona iba a hacer sus necesidades, tenía que hacer un pozo, un hoyo y taparlo. Hoy en día, ¿qué hace la gente cuando hace sus necesidades por ahí por la calle? Por ahí por el monte. ¿Cómo lo hace? A lo que está. Ahí no hay santidad. Estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo era la santificación en el Antiguo Testamento? ¿Ya? Hoy en día nosotros tenemos nuestros templos, nuestras casas, nuestros lugares de trabajo. A veces, como se dice, está un desorden, desordenado, sucio. No sé dónde está el libro, no sé dónde está el lapicero, no sé dónde está esto. Un desorden total. Tierra, sucio, abandonado, sin tener el orden que se debería tener. Lo mismo a veces pasa en el templo, hermanos. El templo está lleno de cachivache, lleno de basura, lleno de instrumentos que ya no sirven, pero están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque tienen que estar ahí. Pero estamos hablando de un lugar santo. Estamos hablando de un lugar santo. O sea, si es santo, entonces tiene que estar limpio. Santificación es igual a limpieza, hermano. Entonces, eso para que vayamos comprendiendo un poco de cómo estamos nosotros dentro de nuestras cuestiones de limpieza. Nosotros mismos, ¿cómo estamos? ¿Nos cuidamos? ¿Cuidamos nuestra salud? Si ahora dentro del Nuevo Testamento entiendo que yo soy el templo del Espíritu Santo, ¿cómo trato yo a este templo? ¿Me alimento bien? ¿Hago ejercicio? ¿Me baño? ¿Me peino? ¿Me acomodo? ¿Lo mantengo o cómo está? ¿O estoy al abandono? Eso era santificación. Número dos, reconocimiento de la presencia divina. La adoración en el primer templo era entrar por sus puertas con acción de gracia, entrar por sus puertas con alabanza, entrar por sus puertas
reconociendo que Él es Dios. Entrar por sus puertas, no con las manos vacías. Entrar por sus puertas para escuchar. Habacuc bien lo dice. El que viene al templo, el que está en el templo, calle delante de él. Eclesiastés bien dice, si vienes y te presentas del Señor, no seas rápido en hablar, no seas rápido en prometer, no seas rápido en decir, Señor, esto te daré. Si me das esto, esto voy a hacer. Yo tengo que reconocer que en el templo está la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visitado templo católico? A ver, aquí estamos en el seminario, no tenga miedo, vergüenza, ¿eh? Aquí estamos para reflexionar. ¿Cuántos han entrado a un templo católico? A ver, ustedes. Ay, me va a decir ahora, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se ve en un templo católico de la gente? En la gente. Bastante Ah, reverencia, pastor. bastante Eso, tranquilidad, paz, todo es en silencio, atentos al Padre, sin mosquear nada. eso, reverencia, silencio, quietud, tranquilidad, paz. Se arrodillan cuando tienen que arrodillarse. Dicen amén cuando tienen que decir amén. Escuchan atento a lo que dice. Hermano, qué diferencia de una iglesia evangélica donde decimos que Dios está y el Espíritu está presente y al otro lado nosotros decimos, está lleno de ídolos. ¡Oh! Idolatría, ahí no está Dios. Pero soy yo quien voy y reconozco que la presencia de Dios está ahí, hermanos. Soy yo. Yo tengo que ir con la actitud de decir, me voy a encontrar con mi Dios, me voy a encontrar con el Señor, porque su presencia está acá. Y sucede que en el lado cristiano ocurre todo lo contrario. Gente que sale, gente que come, gente que camina, gente que charla, gente que está en el teléfono, gente que va al baño. Justo llegan al templo y se le ocurrió ir al baño. ¿Dónde está mi reconocimiento de que la presencia del Señor está aquí? Yo tengo que ir con la actitud de reconocer que mi Dios está acá. Yo me voy a encontrar con mi Dios. Cantamos la canción, levanto mis manos, y nadie levanta las manos. O sea, Dios no está ahí. Nadie levanta las manos, estamos todos, que parece manco, o sea, nada. No hay esa actitud de reconocer que mi Dios está acá. Hermanos, cuando hablamos de teología del culto, cuando hablamos de la oración, tenemos que partir de que soy yo el que va a adorar. Somos nosotros los que vamos a adorar, reconociendo de que Dios está ahí. Su presencia está ahí. Número 3, una actitud de profundo respeto y humillación. Actitud de profundo respeto y humillación. Hay mucha gente que dice, no sentí nada en la iglesia, nada no sentí. La adoración, las canciones aburridas, no sentí fuego, no sentí nada. No se movió el espíritu, decimos. Hermano, no se trata de eso. Cuando yo voy al templo a adorar, voy con una actitud de respeto, de humillarme, de entrega, de sacrificio, de escuchar al Señor. Y ¿saben qué, hermano? A veces yo no necesito que haya música. Yo no necesito que canten. Yo no necesito que canten la canción más lenta y más triste para que yo me ponga a llorar. El mismo hecho de saber que yo estoy entrando al templo y que fue Dios quien me llamó, yo ya me dejaba en llanto. Yo ya me dejaba en sacrificio. Ya yo me dejaba en decirle, Señor, ven a mí, pecador. Gracias, Señor, porque no merezco estar acá.
Y si soy pastor, con más razón todavía. Y si canto en la iglesia, con razón también. Y si toco un instrumento, con más razón también. No necesito yo que suene algo para llorar, para derramarme, para entregarme, para postrarme. Porque entiendo de que Dios está ahí. Me encuentro con mi Señor. Mi razón de ir al templo es mi Dios, es mi gratitud. No importa cómo me fue en la semana. Si me fue mal en el negocio, no importa cómo estuve, no importa lo que pasó. Domingo, día de descanso del Señor, me dice que yo tengo que estar ahí. Y voy con respeto y humillación. Y lo cuarto, hermano, requisito de adorador en el templo, uno iba con alegría y regocijo en el corazón. No se trata de cómo estoy, no se trata de mis emociones, ni se trata de mis sentimientos, se trata de que me voy a encontrar con mi Señor. Yo termino el culto del domingo y ya voy pensando en el otro domingo, cómo voy a venir, cómo me voy a presentar delante del Señor. Levítico número dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, dice. ¿Y de qué yo me acuerdo? ¿De qué cosas me acuerdo? ¿De qué cosas traigo a mi mente? ¿Ah? A ver, ustedes, ¿de qué cosas se acuerdan? ¿Qué cosas son importantes que se recuerdan ustedes? ¿Cuándo qué se acuerdan? ¿Qué traen a su mente como recordatorio? ¿Canciones? ¿Promesas? ¿Poemas? ¿Qué traemos a nuestra mente nosotros? De recuerdo, de acordarnos. Ah, ya viene la fecha de cumpleaños de mi papá. ¿Por qué no acordamos de la fecha de cumpleaños de papá? ¿Mm? ¿Por qué se acuerdan de la fecha del cumpleaños de mamá o de los hijos o de la esposa, del esposo? ¿No es porque es importante? ¿Sí o no? Es importante. Cuando Dios dice acuérdate del día de reposo, también nos está diciendo que tiene que ser algo importante que produzca en mí gozo y alegría. Yo me tengo que levantar el domingo y decir, me voy a poner mi mejor ropa, me voy a poner mi mejor camisa, me voy a echar el mejor perfume, me voy a peinar, me voy a ir bien. ¿Por qué? Porque es día de encontrarme con el Señor. Es momento de ir a ofrecerle alabanza, a cantarle en comunidad con los otros. Y eso me produce gozo, y eso me produce alegría, y eso me produce entrega, y eso me produce levantarme, aunque esté cansado. Hay gente que dice, ay, pastor, no vine porque estuve cansado. Me dormí. ¿Y sabe cuál es el problema? Que el sábado se ponen a mirar películas, se van de fiesta, se van al cine, se van a la cancha, se van a los partidos, ahí no están cansados. Entonces no se trata de cómo estoy, sino de cómo está mi corazón, más allá de mis emociones y mis sentimientos. Así era la adoración en el primer templo. Así era la adoración. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Está claro? Muy bien. El rol del sacerdote era el que mediaba entre el Dios y el pueblo, ¿no? Era el sacerdote. El encargado del sistema de sacrificio, del sistema sacrificial y mantener la vida espiritual era el sacerdote. Cuando el sacerdote entraba, ¿cuántas veces entraba al lugar santísimo a ver en el Antiguo Testamento? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas veces entraba? Una vez al año, pastor.
Exactamente. Cuando el sacerdote cumplía su rol, su vida espiritual era sólida. Y se presentaba en santidad, tenían un año de perdón. Cuando el sacerdote no cumplía su rol, estaba en pecado, no tenía una vida espiritual sólida y entraba al lugar santísimo, moría. Moría. Entonces, sin guía, sin templo, el pueblo caía en pecado. Ahora, hermano, nosotros tenemos que entender de que un corazón que se mantiene adorando es fuerte espiritualmente. ¿Ah? Un corazón que se mantiene adorando es fuerte espiritualmente. Mire, si entendiéramos el Salmo 51, cuando el rey David dice, ¿no? Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, perdóname porque por mi pecado los muros de Jerusalén han caído. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros como líderes no andamos bien, el pueblo no va a andar bien. El pastor, la iglesia es lo que es el pastor, ¿eh? La iglesia es lo que es el pastor. Porque el pastor es quien guía, es el pastor quien enseña, es el pastor quien está al frente. Un pastor que no ayuda, un pastor que no colabora, un pastor que pelea en las juntas pastorales, un pastor que en las juntas distritales no dice yo voy, yo pongo, yo lo llevo, yo lo traigo. Su iglesia es lo mismo. La iglesia es lo mismo. Pero un pastor que se ve que el pastor está al frente, que ayuda, que colabora, que no está peleando, que no busca peros y que no busca cosas, la iglesia es lo mismo también. Entonces nosotros tenemos que entender hoy en día de que si bien no hay sacerdotes, ¿no? Nosotros como pastores asumimos ese rol de guía, de ejemplo, de ayuda, de guía espiritual para el pueblo, ¿eh? Y como somos nuestra iglesia va a ser también. Y si nosotros caemos, también vamos a llevar a los demás a caer. Y si nosotros nos mantenemos en un corazón adorando, a pesar de las cosas, también nos vamos a mantener fuerte espiritualmente, ¿no? Entonces, la figura del sacerdote, la figura del sacerdote, también la figura de Cristo Jesús, cuando Él vino, y Hebreo nos habla mucho del sacerdote y del sumo sacerdote, ¿no? Que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Entonces ahí tenemos nosotros que comprender también y que ahora, según la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, ¿no? Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿qué somos si somos sacerdotes? Somos guía, enseñamos, ¿no? Entonces ahí, hermano, tenemos que ponerle mucha atención al rol del sacerdote que era en el tiempo antiguo. Ahora vamos a la adoración en el Nuevo Testamento. La adoración en el Nuevo Testamento. Aquí ya hay un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma. En la página 6 lo que tiene en el texto, ¿no? La adoración en el Nuevo Testamento. No, el 8, ¿no? El 8. ¿Cuáles eran las raíces? Las raíces de la adoración eran la sinagoga, ¿no? Basado en el culto que se realizaba en las sinagogas. Y en la sinagoga había lectura, había enseñanza y había oración. A ver, ¿quién se acuerda? Pregunta. ¿En qué momento nacieron las sinagogas?
¿En qué momento nacieron las sinagogas? ¿Recuerdan? Mm, Si más no me equivoco, era durante el exilio en Babilonia, a lo Exactamente. que había escuchado alguna vez. Mire, la sinagoga nació en el exilio. ¿Por qué? Para que el pueblo no se olvide de sus raíces. Por eso les pongo ahí raíces, las raíces, ¿no? De la adoración en las sinagogas. Que el pueblo no se olvide de la lectura, de la enseñanza, de la oración, de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Ahora, en el enfoque del Antiguo Testamento, ¿no? El enfoque del Antiguo Testamento es algo muchas veces externo, de forma, ¿no? Externo de forma. Porque está marcado por los rituales, por las ofrendas, por los sacrificios. Y en el Nuevo Testamento prioriza la conducta y el corazón del, del adorador. En el Nuevo Testamento prioriza la conducta y el corazón del adorador. Mire, qué interesante, ¿eh? Ahora, ¿cuál es la diferencia clave entre esto? El lugar, el cuerpo del cristiano es ahora el templo de Dios. En la antigüedad, ya recordamos lo que hemos dicho, los altares, la sinagoga y el templo. Ahora, para nosotros, ¿cuál es el templo de Dios? Nuestro propio cuerpo. Ustedes, hermanos, cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. El sacerdocio en el Antiguo Testamento era el sacerdote. Ahora cada creyente es un sacerdote con entrada libre al lugar santísimo por la sangre de Cristo Jesús. Qué lindo, ¿eh? Ahora usted tiene entrada libre a través de Cristo Jesús. Hemos recordado la muerte, la resurrección de Cristo, reflexionado en eso, ¿no? Ya fue pagado, ya fue cortado, se rompió el velo del templo, donde había una división, ya no hay más eso. Ya no necesitamos de otras personas. Cada uno de nosotros puede acceder al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo Jesús. Y otra de las diferencias es que ya no hay sacrificio de animales, sino que Cristo Jesús fue nuestro sacrificio una vez para siempre. Padeció Cristo Jesús una vez para siempre y una vez por todos. Ya no hay más, no hay más. Entonces, son las diferencias claves entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El lugar, el sacerdocio y el sacrificio. ¿Pregunta de aquí? ¿Dudas? Pastor, esta palabra culto racional, ¿cómo se podría interpretar, pastor? Esto viene de Romanos, ¿no? Donde dice, presentad Sí, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, dice, ¿no, pastor? Entonces, esta sí, palabra, pastor, ¿cómo se interpretaría, querido pastor? ¿ya? El culto racional, hermano, es, ya vamos a ver más adelante también, es que lo hagamos con entendimiento. O sea, lo que hacemos en la iglesia tiene que ser razonado, pensado. No podemos nosotros ir a ofrecer al Señor cosas que no le agradan o que son o que decimos hipócritamente o que damos de una manera en que no le agrada al Señor o cosas que no están pensadas para adorar al Señor. Por ejemplo,
Pablo decía, yo prefiero decir 10 palabras que se entiendan, racional, que me va a entender, la gente que me va a escuchar, hablar 1000 palabras en lengua, que nadie va a entender. ¿Eh? Entonces, lo que se hace y lo que se dice tiene que ser pensado. Hermano, hay pastores que son pastores, no sé cómo, que van a las iglesias y dicen, a ver, voy a predicar lo que el Señor lo que el Espíritu me diga. Y agarran la Biblia y dicen, Tatín Marín, aquí, esto me dice el Señor. A ver, ¿cómo, pues? Pues yo no tengo que llevar mi prédica pensada, razonada, un culto racional, que lo que yo diga, la gente lo vaya a entender. O sea, yo voy y me paro ahí y sale lo que sea. Dios no usa sacos vacíos, mentes vacías. Dios no usa mentes vacías. Pues yo me tengo que preparar, yo tengo que leer, yo tengo que informarme, yo tengo que escudriñar la escritura para irme a presentar delante del pueblo y ofrecer yo también algo que se va a entender. Porque hay mensajes que no se entienden nada, se pierden. Y ahí, así, hermano, ahí no hay culto racional en nada de lo que estamos haciendo. Si yo como adorador, si yo ya ensayé 10 canciones, no puedo ir y decir el domingo en la mañana a las 9:15, antes que empiece el culto, a ver, hermano, el Espíritu me dijo que cambiemos estas 10 canciones. A ver, cualquier cosa vamos a cantar. O sea, yo no tengo que demostrar apariencia de espiritualidad diciendo el Señor me dijo que cambie 5 canciones y esta canción vamos a cantar. No, oye, o sea, ya practicamos, hombre. Ya pensamos, ya el pastor dijo, esta va a ser la prédica o esto, miren, hermano, estas canciones pueden ayudar o puede hacer que se salga mejor lo que le vayamos a ofrecer al Señor. Es un culto racional, o sea, engloba todo, o sea, yo tengo que pensar lo que voy a predicar, lo que voy a cantar, lo que ya voy a ofrendar, lo que voy a ir a orar. Hay cosas que me van a salir pero incluso lo que me vaya a salir tiene que ser pensado. Hay gente que va y dice, Señor, si me bendices con un auto, te lo voy a ofrendar, Señor, y siempre va a estar para tu obra. Hermanos, tienen auto y no son capaces de llevar a 2 personas. Yo el domingo pasado en chiste decía, cuando tenga auto no voy a llevar a nadie. Porque hermanos, nos pasaron los autos y nadie nos llevó con los parlantes, nadie nos llevó con los micrófonos, nadie nos llevó con los vales, así, y nos miraban, hermano, así pasaban, como, ¿qué esperarían, pues? O sea, si yo voy a orar al Señor, yo tengo que pensar y decir, para, Dios no me pide que yo haga una promesa, un voto, un pacto. Señor, prometo que si me das, te voy a dar. No, si el Señor nos da, nos da. Es más, no haga pacto, porque después el que va a sufrir es usted, porque Dios cumple. Y el que no cumple es el hombre. Eso, hermano, engloba el culto racional. O sea, es muchas cosas que vamos a seguir hablando más adelante. ¿Ven? Muy bien, sigamos. Adorar en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad. Nos quiere decir que tiene que haber una comunicación entre el espíritu del hombre y y el espíritu de Dios. Hermano, no es algo puramente místico, ¿eh? No es algo místico, no es algo de la naturaleza, no es que algo va a pasar, ¿no? O sea, a veces estamos pensando de que va a suceder cosas fuera, ¿no? Místicamente, no. Cuando yo hablo de una conexión entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre, ya hemos entendido de que
dentro de la revelación, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, ¿no? El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo tengo que entender de que cuando yo he aceptado a Cristo Jesús, el espíritu del hombre se activa para tener una conexión con el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo, quien afirma a mi corazón, a mi espíritu, cuando yo estoy pecando. ¿Por qué ahora nos sentimos mal cuando pecamos y antes no nos sentíamos mal? ¿Por qué? ¿Por qué ahora nos sentimos mal y antes no nos sentíamos mal con el pecado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha pasado? Hay una diferencia ahí. ¿Quién sabe? ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo, pastor. Exactamente. Es el Espíritu Santo. No hay otro, hermano. Por eso es que antes pecábamos, hacíamos todo lo que deshonraba a Dios y no nos sentíamos mal. Ahora, si me equivoco en algo, si me enojo por algo, si dije algo que no estaba de acorde al momento o me excedí, sabemos que hemos pecado. Eso es obra del Espíritu Santo. Ni siquiera es que nosotros predicamos bien, ¿eh? A veces creemos, ay, me preparé, hice un buen sermón, una buena predicación, fui y lo di, y la gente empezó a arrepentirse, se vino al frente, oró, conoció al Señor. No somos nosotros. ¿Obra de quién, Quien convence de pecado, de juicio, de justicia, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces yo, hermano, ustedes, cada uno de nosotros, tenemos que tener esa comunicación con el Espíritu Santo. Lo segundo, en verdad, cuando hablamos de la verdad, tenemos que tener en cuenta que cuando la palabra, la Biblia dice la verdad, se refiere a la palabra de Dios. Escúchame bien, hermano, la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? De que tenemos que conocer la palabra de Dios. A mí me pone muy triste a veces. La gente no quiere pagar un curso de teología. Ah, pastor, muy caro. ¿Por qué tan caro? ¿Por qué cobran así? Y yo les aseguro que la mayoría se va a un partido de fútbol, se va al estadio y no les pesa pagar 100 bolivianos una entrada. Y se va acompañado, son 200 bolivianos. Y si compra y si cena antes y después, son 100, 200 más. En 2 horas le tiró 400, 500 bolivianos. Hermano, y no son capaces de pagar 80, 100 bolivianos un curso para conocer la palabra de Dios. Claro, y luego cuando estamos en problemas decimos, ay Dios, ¿por qué me has abandonado? Ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Ay Dios, ¿por qué me sucedió aquello? Porque no tenemos Biblia en nuestras mentes, hermano, no conocemos la palabra del Señor. No conocemos la palabra del Señor. Entonces, cuando la palabra dice adorar en espíritu y en verdad, verdad está relacionado con el conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra. Y para conocer la palabra, yo tengo que escudriñarla, yo tengo que leerla, yo tengo que pasar curso, yo tengo que actualizarme, yo tengo que capacitarme. Mucho más si voy a enseñar o si voy a ser pastor. Hay pastores que no estudian. Yo digo, ¿qué enseñan? Y está bien, está bien. Hay hermanitos que no han tenido la oportunidad de preparar, pero nosotros que tenemos, hoy en día estamos en el siglo XXI donde podemos estudiar, estamos de manera virtual nosotros, gracias a la tecnología.
y no estamos dispuestos a conocer la palabra, a conocer la palabra. Yo les digo a algunos de ustedes, a veces nosotros ni Biblia no nos compramos. ¿Por qué? Porque está 200 bolivianos una Biblia más o menos de estudio. Está 300 bolivianos una Biblia como la Pellita, que está más relacionado con las palabras del Antiguo Testamento. O sea, no tenemos, no invertimos en nuestro conocimiento de la verdad. ¿Cómo voy a adorar en espíritu y en verdad si no conozco Biblia? Y nuestra fe muchas veces está en cuestiones emocionales, en cuestiones humanas, en cuestiones filosóficas, en cuestiones psicológicas hoy en día. Cuando no conocemos la palabra de Dios, yo le pongo un ejemplo de lo que alguna vez dije en algún momento. Nosotros a veces hay hoy en día las denominaciones, las iglesias han salido y hacen las cuestiones de que escriba todos sus pecados usted que ha cometido. Escríbalo. Los que se acuerde, desde lo más pequeño que se acuerde, cuando usted tenía 3 años, 4 años, escriba sus pecados. Lo que se llama en psicología la regresión. Regrese usted al pasado. Y la gente paga por un encuentro, un posencuentro, un preencuentro, un esto, un aquello, un acá, 500, no paga y va y hace esas cositas. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿Pablo hizo eso? ¿Pablo hizo eso? Pablo 2 veces nombra lo que él hizo para escúchame bien, para predicarle al emperador de ese tiempo. 2 veces nombró, yo era esto, aquello, yo perseguía a la iglesia, yo fui testigo de la muerte de Esteban. Pablo no necesitó, hermano, hacer esas cositas que hoy en día se hacen, que no son bíblicas. Porque la Biblia me dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Porque la Biblia me dice que el Señor mis pecados lo tira a lo profundo del mar y no se acuerda más. Porque la palabra del Señor me dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mes. Pero claro, yo no sé Biblia, pues. Y como no sé Biblia, estoy en esas cositas que me van diciendo y que me van haciendo sentir bien. Eso es adorar en verdad, ¿eh? Conocer la palabra del Señor. Por eso yo los felicito a ustedes, que están acá. 4 o 5 están aquí. ¿Cuántos somos en santidad? Y a veces no queremos estudiar. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Conocimiento de la Biblia. ¿Mm? ¿Cuántos en la iglesia conocen Biblia? Conocen la palabra del Señor. ¿Cuántos pastores estamos compartiendo, discipulando de acuerdo a la palabra de Dios? A la gente le gusta comezón de oír, eres campeón, eres esto, tendrás éxito, tendrás aquello. Y cuando se le habla un sermón bíblico atacando el pecado, la gente se va y se enoja. Y número 3, la integralidad. Debe involucrar alma, mente, cuerpo, emociones y conducta. Hermano, se ha metido mucho la filosofía del dualismo platónico en las iglesias. A veces creemos nosotros que el que predica es espiritual. El pastor, su trabajo, su labor es espiritual. Los que cantan su labor es espiritual. Y la hermanita que limpió el baño, que limpió el templo, que puso la silla, no es espiritual. No adora, no está adorando al Señor. El pastor, su labor, su oficio es espiritual. Tiene su profesión. Uy, él es el ungido de Dios, es espiritual. Y el mecánico no es el trabajo de mecánico no es espiritual, el trabajo de enfermera no es espiritual, el que trabaja en el mercado no puede adorar a Dios. Estamos tan metidos con ese dualismo en separar lo santo y lo profano que no hemos olvidado de que somos el nefesh,
un ser íntegro, no hay división, no hay separación. Y yo en todo lo que hago, por eso los que eran parte del Sanedrín se dedicaban de la economía, de la política, de lo religioso, de lo espiritual, de lo social, porque no había separación, hermano. Hoy nosotros separamos las cosas que no deberíamos separar y en la iglesia no debe haber distinción, porque yo como docente, yo soy docente de la universidad, yo como docente de la universidad también tengo que ser íntegro ahí delante de Dios, también tengo que cumplir con mi horario, también tengo que ser exigente, también tengo que estar con las condiciones que me exigen y me piden, porque para eso me contratan. Si yo voy a un trabajo y llego tarde, no soy responsable, soy incumplido, soy faltón, o sea, no hago lo que tengo que hacer, no estoy adorando al Señor tampoco, porque mi adoración es íntegra, de una manera integral, todo donde yo vaya, donde yo estoy, con mi mente, con mis emociones, con mi conducta. A veces nosotros en la iglesia juzgamos al hermanito que se emborrachó. Ah, pecó ese hermanito, ¿eh? Mm, ¿Qué le habrá pasado, eh? Disciplina. Y el anciano, el pastor, el músico que mira pornografía, ¿qué pasa con el que mira pornografía? No lo disciplinamos, no sabemos su pecado. Yo sé del que tomó, del que vio, vi que estaba en una fiesta y había una cerveza en su mesa. Y si no era él el que estaba tomando. Y el hermanito que tiene concupiscencia, que tiene lascivia, que tiene egoísmo, que tiene orgullo, no lo disciplino, ¿no? Ah, o sea, mi adoración tiene que ser de una manera integral, con todo lo que yo soy, con todo lo que yo hago, con todo lo que yo pienso, con todo lo que yo trabajo, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y por último, la condición. Si la adoración busca agradar al hombre y no se ajusta a lo que Dios ha revelado, no es, no es aceptado. ¿Mm? No es aceptado. Entonces, ¿cómo hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Con qué hago lo que estoy haciendo? Con gratitud, con agradecimiento, con adoración, con entrega, con humildad, con sacrificio. Porque si no lo hago de esa manera, Dios no me va a aceptar esa adoración, esa ofrenda que yo le estoy llevando. Entonces, cuando decimos nosotros adorar en espíritu y en verdad, no pensemos que es una adoración mística y etérea, porque pensamos que lo espiritual se opone a lo material. No, no, no. Según lo que enseña Jesús, debe de hacerse de acuerdo con la naturaleza de Dios, en espíritu y en verdad. Pues Dios es ambas cosas. Entonces, la adoración es un asunto de corazón, de comunicación, ¿no? Basado en la voluntad de Dios y revelada en Cristo Jesús ahora en las Escrituras. Entonces, para eso yo tengo que tener disciplina diaria en mi estudio bíblico de la palabra del Señor. Yo no puedo esperar al domingo para recién leer un pasaje bíblico de la prédica del domingo y vivir toda mi semana. Estoy adorando en espíritu y en verdad. Mal, mal. Es cosa de todos los días. Es una disciplina diaria. Es algo que yo voy haciendo y entregando al Señor. Con esto hemos terminado el tema número 1. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Puede preguntar. Active su micrófono.
Está el hermano Marcos, Álvaro, Antonio, hermana Judith, hermano Josué. ¿Ya? ¿Preguntas? De mi parte, ninguna, pastor. ¿Ya? ¿Está todo claro? ¿Nadie más? Pastor, sí, tal vez argumentar eso, ¿no? Pastor, que lo que usted decía de que no es simplemente, ¿no? Los domingos, eh, como tradicionalmente se piensa que es una vez a la semana, sino la adoración es todos los días, ¿no? Todos los días. Implica porque ya no necesitamos ir a un templo, porque nosotros somos el templo, ¿no, pastor? Y la Claro. adoración podemos hacerlo nosotros mismos, ¿no? En donde estemos y ya no necesitamos ir a un templo como tal vez lo hacían los judíos o tenían, ¿no? Lugares donde se reunían en el Antiguo Testamento, pero ahora eh, el templo somos nosotros y la iglesia sería diferente, ¿no, pastor? Tendría otro sentido, ¿no? Para reunirse y adorar a Dios. Claro. Por eso yo siempre les digo, el que es policía, ahí adora al Señor. Pero si es policía y es corrupto, policía corrupto, ¿cómo adora a Dios? El que vende en el mercado, si vende con una balanza corrida, no adora a Dios. El que vende en el mercado y tiene su balanza justa, está adorando a Dios en lo que hace. ¿Ah? Si me pagan por un horario, yo tengo que respetar mi horario. Ahí adoro a Dios. La ama de casa que lava, que plancha, que sirve, porque son acciones, si lo hace de un corazón agradecido, con alegría, con gozo, adora a Dios. Pero si es una ama de casa que, ay, otra vez tengo que cocinar, otra vez tengo que lavar la ropa de mi hijo, ya no es adoración. En todo lo que hago, ¿cómo lo hago? Por eso digo, hay que sacar nuestras ideas del pseudualismo platónico. Esto sí, esto no, esto es bueno, esto no, esto es santo, esto es profano, esto es inmundo. No, no, no. Nuestro todo adora al Señor, con todo lo que hacemos. No nos olvidemos que un día vamos a rendir cuenta de todo lo que dijimos y de todo lo que hacemos. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien. Vamos a terminar entonces esta clase de hoy día. Ya, voy a lanzar el cuestionario. Lo voy a hacer ahora de una forma distinta. Lo voy a hacer digital. Ya, en un Google formulario. Voy a lanzar el cuestionario al grupo. Usted, los que tienen texto, lo leen nuevamente lo que hemos avanzado y va y responde el cuestionario. 10 preguntas, no se olviden, estamos jugándonos 20, 20 puntos de los cuestionarios. ¿Ya? Ahora es de forma digital. Yo siempre voy cambiando las cosas ahí. ¿Ya? Entonces lea antes de ir a responder, porque va a estar una sola vez. Y si se equivocó, eso primero que saca, eso va a ser. Porque algunos después lo hacen 2, 3 veces hasta que sacan los 20. No, no, no. El primero que hizo, ese es el que vale. ¿Se entiende, no? El primero que hizo, que respondió, ese es el que vale. Si en ese sacó 12 y en el segundo, en el tercero que hizo, sacó los 20, el primero es el que vale, no el que hizo de último. Estoy siendo claro, ¿no? Muy bien. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el día jueves. Que tengan un buen descanso. Pastor, perdón, Igualmente. el cuestionario es